Buenos días, mi nombre es Camilo de Durán Tapia, tengo 17 años y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Para la sustentación del ejercicio 4 de la actividad, inicialmente realiza la interacción con el simulador que se describe a continuación y como resultado de la simulación se descarga un archivo con los datos de tiempo, posición y velocidad. Posteriormente se grafican para un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizando MATLAB de forma online. Las gráficas a realizar son las gráficas de posición en función de tiempo, velocidad en función de tiempo y aceleración en función de tiempo. Por motivos de accesibilidad no puedo entrar al simulador, pero aquí tenemos las capturas y los datos de la simulación que gracias al tutor la pudimos realizar. Aquí tenemos la captura para el movimiento rectilíneo uniforme y sus respectivos datos. La velocidad fue de 4.8 metros por segundo y como es movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Esta es la segunda captura del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una velocidad de 4.8 metros por segundo y una aceleración de 2.1 metros por segundo al cuadrado. Una vez recopilados los datos, aquí tenemos los datos ordenados en una tabla donde tenemos el tiempo, la distancia, la velocidad y la aceleración para cada uno. Una vez ya con estos datos, podemos pasar al MATLAB para comenzar a graficar. Una vez dentro del entorno MATLAB y ya con los archivos de los datos de la simulación subidos, voy a explicar los pasos antes para poder hacer las gráficas de cada una de estas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Entonces, lo primero que debe hacer es extraer esos datos de ese archivo y almacenarlos en una variable. Entonces, la variable yo la voy a llamar datos y de ahí vamos a importar los datos de este archivo que sería movimiento rectilíneo uniforme.csu. Ya tenemos los archivos, los datos del archivo en la variable. Ahora lo que vamos a hacer es guardar cada una de estas columnas, tiempo, distancia, velocidad. Cada una la vamos a guardar dentro de una variable. Entonces la primera sería tiempo, va a ser igual a datos, donde tenemos todo, punto data, y guardamos la primera columna. Lo mismo hacemos con las otras variables de distancia, hacemos a datos, y ahora escogemos la segunda fila, la segunda columna. Ahora con velocidad. Y por último la aceleración. Ya una vez guardada cada columna en una variable diferente, podemos seguir el proceso para poder graficar una de estas que sería distancia versus tiempo. Pero la guía nos pide que cada gráfica debe presentar la línea de tendencia y la ecuación del gráfico del ajuste de MATLAB. Entonces para hacer el ajuste vamos a crear otra variable, que la vamos a llamar ajuste. Estos ajustes vamos a tener que hacerlo por cada variable, por cada magnitud que vayamos a hacer la gráfica. Entonces la primera es la distancia, ajuste de distancia igual a, y con el comando polyfit. Aquí X sería la variable independiente que sería tiempo y la variable dependiente que sería distancia. Y aquí el grado sería si es una función cuadrática o lineal. Aquí estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, entonces es lineal y el grado 1. Si fuera cuadrática iría un 2. Y luego creamos otra variable que se llama y distancia, que va a contener todos los valores de ese ajuste. Entonces este va a ser igual, se hace con este comando. Donde tenemos el ajuste de los parámetros, ajuste, distancia y x que sería el tiempo. Miramos. Y aquí tendremos el ajuste de distancia que sería y los valores para poder graficar con este ajuste. Porque en la gráfica vamos a tener los puntos con los valores originales y una línea que trace con el ajuste. Entonces ahora para graficar, utilizamos el comando figure. Abrimos aquí para tener dos gráficas en una, porque vamos a necesitar la gráfica original y la gráfica del ajuste. Entonces vamos a graficar primero la de la gráfica original, primero de X, en X siempre va el tiempo, y en Y estamos en función, distancia en función del tiempo, entonces distancia. Pero también le vamos a dar unos estilos, sea rojo y que sea un asterístico en cada punto. Y la otra gráfica sería la del ajuste, que sería tiempo, y en el ajuste está en la variable Y, distancia. Esta la vamos a dar de color cian, que sea una línea continua, y que en cada punto haya un círculo. Entonces cerramos acá por off y le damos enter. Y podemos ver la gráfica
de distancia en función de tiempo. Aquí en el punto número 1, que iría 1 segundos, aquí muestra 4.8 metros. Estamos en función, distancia en función de tiempo, sería metros para el segundo, 9.6 metros. Y estos valores de la gráfica los vamos a corroborar con la guía, donde tenemos la tabla con los valores. Este sería para el tiempo en 1, sería distancia 4.8, 2, 9.6, 3, 14.4. Aquí 3, 14.4. Y para la ecuación, aquí vamos a poner una caja de texto, que sería distancia en función del tiempo, que es igual aquí tenemos los datos, 4.8, que sería la velocidad, por tiempo, más la posición inicial, que sería 0. Y acá podemos colocar en los puntos rojos son los datos que tenemos del simulador, y la línea azul que marca sería el ajuste que hicimos. Y ya tendríamos la gráfica aquí, que sería la de distancia en función del tiempo. Entonces, bueno, y una vez ya he explicado el paso atrás para generar la gráfica de MATLAB, vamos a analizar cada una de las gráficas generadas. Ahora vamos a analizar cada una de las gráficas generadas en MATLAB. La primera que tenemos es con la que expliqué cómo generar la gráfica de MATLAB. Todo el proceso detrás, tenemos la distancia versus tiempo. Podemos ver una línea, una recta que tiene una pendiente. Y si miramos la pendiente va a ser igual a la velocidad, ya que la velocidad es constante y a partir del tiempo, pues, la distancia va a ir subiendo también constantemente. Luego tenemos la de velocidad versus tiempo, que en el movimiento rectilíneo uniforme, al no tener aceleración, la velocidad nunca va a variar y siempre va a ser la misma. Y la de aceleración versus tiempo, como no tenemos aceleración, a medida que el tiempo avance, la aceleración siempre va a ser cero. Ahora pasamos a la gráfica del movimiento uniformemente acelerado. Tenemos otra de la distancia versus tiempo. Podemos ver que la línea es una curva, una parábola ascendente, ya que la velocidad va a ir variando en cada punto del tiempo, ya que tenemos una constante de aceleración. Por eso es que es una parábola ascendente. Ahora tenemos la de velocidad versus tiempo, que esta es una recta, pero que aumenta constantemente. La velocidad siempre va a ir aumentando, pero sin variaciones. Siempre va a ser un aumento constante, ya que la aceleración en todos los puntos siempre va a ser la misma. Y luego tenemos la de aceleración versus tiempo, que es parecida a la de movimiento uniformemente acelerado, solo que en esta siempre va a estar en 2.1 metros por segundo al cuadrado. Nunca va a variar, siempre aceleración constante. Por último tenemos estas preguntas que nos dicen cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Mediante la gráfica de distancia versus tiempo podemos evidenciar una de las principales diferencias entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo uniforme se describe una línea recta con una pendiente constante, donde la pendiente es velocidad constante debido a que no existe aceleración. En cambio, en el movimiento uniformemente acelerado describe una curva parabólica debido a la variación de velocidad, que aumenta linealmente, ya que tenemos una aceleración constante. La siguiente pregunta dice, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, la velocidad nunca va a variar y será constante, además que la distancia aumentará linealmente. Y la última pregunta dice, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? En ambos casos el área bajo la curva representa el desplazamiento, pero en el movimiento rectilíneo uniforme, este desplazamiento se representa mediante un rectángulo al ser una línea horizontal, ya que al no tener aceleración la velocidad siempre era constante respecto al tiempo. Y en movimiento uniformemente acelerado, el área bajo la curva se representa con el área de un trapecio, ya que al marcar una línea ascendente constante, ya que la velocidad seguirá aumentando de igual forma en todos los puntos al tener aceleración constante.